Hoy Martín Guzmán es como celebró este índice, que dijo que estaban conformes. ¿Es para celebrarlo? No, creo que eso muestra la poca ambición que existe, o las bajas expectativas, o cuán poco elevada está la vara. Pensemos que la inflación de este mes, si se repitiera a lo largo de un año, es más o menos 47, 48%. Ese número es superior al que tuvimos en el año 2002, que la gente recuerda como un shock inflacionario porque veníamos de 10 años sin inflación. Y además, como vos comentabas al principio del programa, se da con un montón de otros precios pisados. El dólar desde hace bastante tiempo, los precios cuidados, las tarifas. Seguro Claudio va a hablar de lo que ocurre en el sector sanitario. Entonces se da con un montón de precios de la economía controlados y aún así tenemos una inflación muy alta que impacta inmediatamente en los niveles de pobreza en Argentina, ¿no? Cada vez que hay una pérdida de 1% del poder adquisitivo hay 235.000 pobres nuevos en Argentina. Y ese es el drama. Ahora, la pregunta no es solamente cuánta inflación tenemos este mes, porque ya viene de un proceso, un periodo más largo. Son los últimos 7 meses, son 7 meses de inflación por encima del 3% sistemáticamente. Lo que pasa, perdón, Lustó, para la gente que no es conocedora como ustedes de los temas profundos de la economía, uno se puede preguntar, pero como en pandemia, con poca actividad, todo, tenemos semejante inflación. Entonces, ¿qué nos espera después de todo esto? Bueno, entre otras cosas va a haber que liberar algunos precios en algún momento. Yo creo que eso el gobierno lo sabe, lo que pasa es que tiene un calendario electoral. Ahora, para mí, la preocupación más que el nivel es que si el ministro dice que este es un buen registro de inflación y si vemos comentarios de que hay que hacer algo con la inflación, pero no hay una proactividad en hacer algo con la inflación, es decir, no hay un rumbo consistente macroeconómicamente y cuando ese rumbo existe, lo que hay que hacer es negociar con un montón de actores cuáles son las partes que van a contribuir para obtener un objetivo general que es el que queremos. Y mientras tanto eso se prolonga, al contrario de lo que dice la vicepresidenta, que dijo que el gobierno anterior desorganizó la economía de los argentinos, la economía argentina con una inflación de este ritmo es una economía desorganizada. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos cuánto cuestan las cosas, porque no sabemos cuánto va a ser nuestro poder adquisitivo, si los salarios van a subir por encima o por debajo de la inflación. Lo mismo le pasa a los jubilados. Cuando hay este nivel de inflación y se atrasa el dólar, tarde o temprano en algún momento eso se corrige en la Argentina y genera otro fogonazo inflacionario. Cuando hay estos desequilibrios macro, un día hay pocas reservas y entonces hay cepos. O cepo puede ser porque uno no compra dólares o porque las empresas no saben si pueden importar y pagar. Y otro día no exportamos, como la inflación es alta y la de alimentos es alta, dejamos de exportar carne. Entonces lo que tenemos es una economía desorganizada a un nivel muy importante. Esto es algo que venimos padeciendo los argentinos en nuestro quehacer cotidiano de hace mucho tiempo. Por algo, además de la pandemia, es que Argentina es uno de los países que menos creció en los últimos 50 años, por algo que tenemos el ingreso por habitante del año 74, por algo que tenemos una pobreza que es 7 veces superior al año 74. Y ahora, la pregunta es, ¿se puede salir de esto? Claro que se puede salir de esto. Yo no creo que se salga con recetas mágicas. ¿Qué recetas mágicas? Cuando alguien viene y dice, no, porque los argentinos tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos. No se sale así, pero tampoco somos menos que ningún otro país. Entonces, bueno, a ver, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, por lo menos el tema inflacionario lo tienen resuelto. Brasil, ¿no? Sí, pero más que si otra vez es como que qué baja nos ponemos la vara. Lo único que queremos ser es un país sin inflación. Y la verdad que cuando uno mira el devenir de la Argentina, a esta altura, mi jefe de asesores en materia de educación, que es una chica que se llama Cecilia Veleda, con mucha experiencia, dice que la educación es una urgencia de largo plazo. Bueno, la Argentina está plagada de urgencias de largo plazo. ¿Qué quiere decir de largo plazo? Que va a llevar un tiempo corregirlo, pero que hay que empezar ya. Y mientras tanto, mientras eso no se haga, la discusión sigue, la calidad del debate público sigue como está haciendo hasta ahora, lo que continúa es un proceso de degradación y es lo que hay que revertir. Lustó, para mucha gente el nivel actual de las tarifas de luz y gas es una carga muy importante para su economía familiar, pero yo escucho decir que estamos atrasados con el nivel de las tarifas de servicios que recibimos de nuestras casas. Entonces el tema es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a hacer la gente para pagar cuando se saque la olla a presión, como se saca periódicamente en la Argentina?
Bueno, ustedes saben que cuando en el gobierno anterior se decidió determinada política tarifaria, yo expresé mi desacuerdo, porque el kirchnerismo hizo durante mucho tiempo un congelamiento de tarifas insostenible, pero la verdad que no es culpa de la los gente, de los hogares, no es culpa consumidores. de la gente que haya una mala política. Entonces no se puede cargar 12 años de mala política en materia tarifaria de la noche a la mañana al bolsillo de la gente. Ojo, este gobierno con los desequilibrios macroeconómicos hace lo mismo. Cuando tiene un desequilibrio fiscal, busca qué bolsillo, pero no mira cómo está gastando. Entonces también le termina cargando los desequilibrios macro al bolsillo del sector privado, al bolsillo de las empresas, al bolsillo de las pymes, al bolsillo de las familias. Eso es lo que está pasando. Entonces, a mí me parecía y me sigue pareciendo que estas cosas que tienen impactos, ¿por qué el tema de las tarifas es importante? Porque tiene que ver, primero, con la posibilidad de consumo de la gente. Segundo, tiene que ver con la competitividad de nuestras empresas. Tercero, tiene que ver con la previsibilidad y la tranquilidad. Cuarto, tiene que ver con las señales al sector privado para que produzca más energía. Y quinto, tiene que ver con la solvencia del sector fiscal. Entonces, hay muchas cosas que articular. Y lo que es importante es decretar o convenir un sendero de cómo se corrigen los desajustes. Si cada vez que tenemos un desajuste, en lugar de ponernos de acuerdo, se lo transferimos al sector privado, después volvemos al otro, no tenemos un sendero nunca de cómo van a ser las cosas a futuro. Y lo principal que nos afecta a todos cotidianamente la vida, independientemente de si somos más privilegiados en nuestro entorno o mucho menos privilegiados, es la gran incertidumbre. Este es un país, y es, insisto, yo creo que se puede revertir mirando a futuro y con las capacidades que hay, sin creernos más, pero sin creernos menos que los demás. Este es un país en donde para sobrevivir, y no es la norma en ningún país del mundo, le estamos exigiendo a nuestros compatriotas que sean héroes cotidianos. Alguien que vive en un barrio popular o que vive en el conurbano, en una mala zona, y tiene que trabajar a la mañana, hacer 2 horas de transporte público de ida, 2 horas de vuelta, tiene miedo de que lo asalten, en el medio trata de que sus hijos vayan a la universidad del conurbano, los chicos trabajan, a la noche están esperando el colectivo con miedo de que los roben, o una pyme, también es un héroe para sobrevivir en la Argentina, o a veces las propias empresas grandes. Entonces, no puede funcionar una sociedad en donde el nivel de desorganización es tan grande que para sobrevivir hay que ser pequeño héroe todo el tiempo. Claro. Y eso es lo que hay que transformar. En otros países las cosas son más fáciles. Es más previsible, ¿no? Que por lo menos hay algo organizado. Hay otros problemas, pero el día a día no es llegar a casa y llegar a fin de mes. Llegar a casa porque el transporte no anda, llegar a casa porque tenemos inseguridad y llegar a fin de mes. Claro. La vicepresidenta, ya 2 veces, una en una carta del año pasado y ahora, estos días, cuando habló en La Plata, habló de un acuerdo político. ¿Usted le cree a Cristina? Yo creo que cuando la vicepresidenta habla de acuerdo político, no habla de un acuerdo entre todos, que, entre otras cosas, requiere como mínimo un diagnóstico común. Voy a usar una metáfora, pero es imposible tener acuerdos sobre el camino a seguir si no se sabe dónde estamos. Sí. Es lo mismo que pasa con un paciente. Yo llamo a una junta médica para ver qué tratamiento le voy a dar al paciente. Si los médicos tienen distinto diagnóstico, es muy difícil el acuerdo sobre el tratamiento a seguir. Entonces yo no veo en ningún momento en nuestro día a día cotidiano, y sé que va a estar Laura Rodríguez Machado después, en nuestro día a día cotidiano en el Senado, no vemos ningún tipo de discusión, ni de diagnóstico, ni de acuerdo en cosas básicas. Y lo que hay de vez en cuando es un arresto sobre una idea, sobre algo que funciona mal, y en la Argentina todo funciona mal, Sí. y es una idea unilateral sobre cómo corregirlo. ¿Qué explicación le encuentra? Sea el sistema sanitario, sea las prepagas, sea una idea unilateral sobre cómo corregir. Ahora, a mí me parece que cada vez que la vicepresidenta habla de acuerdo o consenso, dice acuerdo de los míos. Lo que ella vivió en el 2011, del 2011 al 2015. Yo creo que eso es malo porque es la tiranía de una mayoría transitoria. Y las mayorías no dan la razón. Las mayorías son un método no un para... acuerdo para discutir, para llegar a política de Estado, sino suscribir lo que yo digo. Sí, pero es más profundo en el siguiente sentido. El kirchnerismo muchas veces cuando argumenta dice, bueno, nosotros somos mayoría. La mayoría es un método, pero no es una razón. Entonces, si nosotros queremos entrar en un sendero de previsibilidad, si queremos cambiar la vara de lo que aspiramos para Argentina, tenemos que entrar en otra dinámica. Hace poco leía una parte del discurso de Kennedy cuando se puso la meta de llegar a la Luna. Dijo, son un montón de recursos, otra vez,
que tenemos que trabajar cotidianamente para una meta de largo plazo. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la Argentina. ¿Cómo se hace? Yo creo que en gran medida saliendo del estado de ánimo de hoy. Hace unos días salió una encuesta que para mí pasó desapercibida, que le preguntaron a la gente en Córdoba si estas dos fueran las candidatas, ¿a quién votaría? Y eran Pfizer y Sputnik. Y el 44% votaba Sputnik y el 35% votaba Pfizer. Y si Claudio está después, la mejor vacuna, creo que no hay duda en el mundo, hoy, que es la Pfizer. Ahora, si estamos enfrascados en un nivel de tensión, de que la razón, no importa cuál sea el tema, yo voy a defender lo que se supone que piensa mi espacio político, es muy difícil construir cualquier cosa. Y si cuando hay un problema, y la verdad es que la pandemia lo único que hizo es evidenciar y magnificar los problemas de la Argentina, si cuando el problema se visibiliza, lo único que trato de hacer es proveer una respuesta unilateral, no lo suficientemente meditada, no lo suficientemente trabajada con aquellos que saben, bueno, el camino es de soluciones transitorias por una mayoría transitoria que generan en la enorme mayoría de las cosas que ha decidido el kirchnerismo problemas más graves a futuro. Lustó, usted fue embajador en Washington. La política exterior que tiene la Argentina y su vínculo con Venezuela y con Nicaragua, ¿piensa que puede traer problemas en la negociación con el Fondo y con el Club de París? Yo creo que en estas cuestiones se mira todo en conjunto. Pero además, a mí me duele algo más que la negociación con el Club de París o con el Fondo Monetario. Primero, los argentinos, como decía antes, no sabemos cuál es el rumbo, porque para mí ir a negociar con el Fondo Monetario con un rumbo colectivo, acordado, es distinto, porque entre otras cosas, el Fondo Monetario podrá exigir algunas, pero nosotros sabemos qué cosas son demasiado costosas para nuestra sociedad y qué otras cosas sí podemos garantizar colectivamente. Ahora, a mí lo que me preocupa, hoy yo tuve un Zoom con personas de Estados Unidos, ¿sí? De distintos sectores. Lo que ellos manifiestan desde Estados Unidos es que lo que ha pasado es que la Argentina se ha transformado en poco menos que irrelevante. No saben cuál es el cauce por el cual quiere transitar la Argentina su relación con Estados Unidos y su relación con el mundo. Y vemos vaivenes y señales contradictorias. Hace poco salió una nota en Infobae donde decía que el presidente Alberto Fernández tenía una movida diplomática para poder castigar o impedir lo que ocurría en Nicaragua, y 5 días después tenemos la noticia de la abstención. Entonces, así como hay contradicciones internas en cualquier ámbito que uno toque acerca de cuál es el diagnóstico por dónde caminar, esas incoherencias internas se manifiestan, y hacia afuera las incoherencias se ven mucho más, porque nosotros estamos inmersos acá y sabemos quién es quién, pero un gobierno que hacia afuera transita con la incoherencia es más problemático. Hoy el vicesecretario del Tesoro de Estados Unidos le pidió a Argentina un plan, o sea, como que si no tuviéramos plan, ¿no? Sí. Públicamente, ¿no? Ahí llegó Carlos. Para mí el problema no es que pida al secretario del Tesoro que tengamos un plan. Nosotros tendríamos que querer un plan. El gobierno tendría que querer un plan. La Argentina y los argentinos tendrían que querer un plan. Indica que si alguien que tenemos negociado con el Tesoro de Estados Unidos y nos pide un plan es que no visualizan que haya un plan en Argentina. Pero ¿quién de nosotros visualiza que hay un plan? No sé, el gobierno. Sí, de hecho, en algún momento hasta el propio presidente dijo que no había plan. Y lo único que se ha dicho es tranquilizar la economía. Yo no veo una economía tranquilizada. Y veo las discusiones que estamos teniendo de un montón de rubros, ni siquiera veo una política tranquilizada. Y si vemos las iniciativas, no importa, el ámbito judicial, la reforma judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Argentina es un país que tiene distintos subsistemas de salud dentro del sistema de salud, y uno puede decir son más caros, algunos que otros, son más eficientes unos que otros, gasta mucho en términos de PBI, de gasto en términos del PBI, gasta más que otros países, podría gastar mejor. Sí, es una discusión de una magnitud tan grande como para que se dé con todo el sector, igual que debería pasar con la educación. Entonces, eso es lo que uno quiere ver, o lo que uno quiere estar discutiendo. Y usted, Martín, en la economía, ¿estaría dispuesto a sentarse con Guzmán, a debatir con Guzmán un poco la propuesta económica? Pero si no, yo hago eso todo el tiempo en el Senado. Hemos corregido leyes en el Senado que han mandado y en el debate en comisión no lo quieren modificar, y después se ve que en el recinto sí aceptan las modificaciones. Estamos dispuestos. Lo que pasa es que a mí me parece que hay una confusión. Una cosa es llamar a un debate sincero y otra cosa es decir vamos a ir a negociar con el fondo y queremos que esté la oposición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea de cómo negociar con el fondo, pero queremos que esté toda la oposición detrás. Bueno, el problema es que
mi obsesión o mi preocupación no es la negociación con el fondo, es la Argentina. Entonces lo que hay que debatir es la Argentina. Un plan. O sea, ¿usted estaría dispuesto a hablar con Guzmán? Digamos, si lo convocamos acá, ¿viene? Pero ¿cómo no vamos a estar? Todos, creo que nosotros ya hemos dado muestras cabales de que estamos dispuestos a discutir todo. Ahora, es a discutir y a debatir. Y si es encerrado, mejor. Porque ¿qué es lo que estoy viendo yo? En público, las cosas se polarizan más. En las comisiones en el Senado o en diputados, cuando una ley contiene un error y es tuya, por ejemplo, yo me puedo acercar en el medio de la comisión presencialmente y decirte, mira, Marcelo, artículo 4, vos pensás que va a funcionar así, pero no estás viendo que puede tener este impacto y no pasa nada. Cuando uno tiene dos espacios polarizados y la discusión es por Zoom, y entonces lo que yo te voy a decir a vos lo va a ver todo el mundo, vos no querés ceder ante lo que piensa nuestro espacio y entonces la discusión se polariza aún más. Me suena, ¿sabe qué es lo que está diciendo usted? Que se cuidan de hablar públicamente, no quieren hacer por miedo a que Cristina Kirchner no comparta lo que están diciendo. Pero esto se lo quiero adjudicar solo a Cristina, que sí, está claro que Cristina Fernández de Kirchner tiene una ascendencia sobre su espacio y que despierta no el respeto que lo merece, sino muchas veces el temor en algunos. Está claro que eso pasa, pero ese no es el problema principal. El problema principal es que eso está estudiado en distintos países del mundo, entre ellos por un asesor de Obama, que es un académico, que lo que dice es que cuando los debates, en lugar de darse... Nosotros pensamos que las democracias liberales, desde que debatimos y tratamos de consensuar, llegan a un mejor resultado final. Lo que está estudiado es que cuando lo que debaten son grupos que se polarizan, en donde la información en cada grupo fluye mal, y donde un grupo se empieza a tensar. Y se empieza a tensar porque dentro de su grupo el que comanda la discusión interna está más extremado y los moderados de ese grupo se quieren ir del grupo y además la discusión es pública y como en Twitter es anónima, los grupos al debatir entre sí, en lugar de acercar posiciones, se tensan. Entonces yo digo, y este es un ejercicio que la política ha perdido, el de hablar cara a cara. ¿Guzmán nunca lo llamó? Y no solamente cara a cara, sino que la pandemia ha agravado eso. No, yo no he hablado con Guzmán, he hablado a veces con su equipo, pero no he hablado con Guzmán, ¿no? Es medio raro, ¿no? Porque, digamos, usted fue ministro, es un referente económico. Sí, no sé, hay que preguntar a otros economistas. Ahora le voy a preguntar a... ¿Qué opinión tiene usted de Guzmán? Que es una persona con buenas intenciones, que está tratando de remando contra la corriente, que está atrapado en su ministerio. Yo no quiero especular cosas, yo estoy viendo los resultados. Los resultados es una economía que ha tenido un colapso muy grande, que en términos de prever lo que podía pasar este año en el presupuesto no lo ha hecho, y que tiene una inflación galopante que nos desordena la vida cotidianamente. Y la verdad que el resto de las cosas a las que el ministro se abocó todavía están por resolverse. ¿Qué quiero decir? El Fondo Monetario, el Club de París hoy. Pero cuando vemos la renegociación de la deuda tenía dos fines. Uno era aliviar la carga, pero la otra es recuperar acceso a los mercados. Y eso no ha ocurrido. Martín hoy se reunió en la Unión Cívica Radical, puso como sus ideas Facundo Manes. ¿Va a ser candidato en la provincia? ¿Cómo lo ve usted? Yo espero que sí. Hoy a mí me gustó el día de hoy, porque hace rato que venimos hablando con Facundo, que tiene un compromiso público, pero hasta ahora no había manifestado tan fuerte compromiso político. Yo he dado internas en distintos lugares por un partido que salga de la comodidad de ser minoría y aspire a ganar y a gobernar dentro de una coalición y los estados. Y creo que la incorporación de figuras que tienen validación popular en un partido que tiene que repensarse a sí mismo es sumamente importante. Y por lo que noté hoy en Facundo, creo que vamos a tener flor de paso en la provincia de Buenos Aires. Ahora, es raro lo que ocurre en la coalición, Juntos por el Cambio, porque es como que Macri puso otra vez a los radicales de costado y dice, acá a ver, ¿quiénes son los candidatos? Vidal, Bullrich, Santilli, todo, pero como que el macrismo ha tirado a los radicales para un costado y dice, bueno, acá estamos decidiendo con otros candidatos. Mira, yo he dicho muchas veces que los lugares, el peso, la densidad dentro de un espacio político para opinar no se reclaman, se ganan. Cuando uno pierde 25-3 una interna, es difícil opinar. Por eso a mí me parece muy importante que figuras como Facundo Manes, o como están surgiendo en otros ámbitos en las provincias, muy buenos intendentes, muy buenos candidatos, equilibren eso. Porque ¿No le preocupa el dedo de Macri? Que pueda... A mí los dedos nunca me preocuparon. Yo siempre quise ir a paso y todas las veces que me dieron paso, fui a paso. Y las veces que me negaron, igual fue elecciones. Y así piensa nuestro espacio de evolución dentro del radicalismo.
Sí, bueno, vino un montón de veces a debatir acá. Sí, la verdad que eso vamos a le ver ahora reconocemos este año. siempre. Martín Bueno, Russo, gracias. Mira, Gracias cuando a él habló de Independiente, digo, vamos a ir a otro de Racing, que lo va a estar esperando. Ahora